Muy buenas, profesor Luis. Mi nombre es Mr. Guillermo López Pava. En compañía de Licer Arturo Vanegas Vitola y Sara Andrea Vázquez Campo, estaremos presentando la evidencia de nuestra práctica de laboratorio número 3, referente al diseño de amplificadores con JFET en su configuración de divisor de tensión. Baja un poquito, Licer. Pues inicialmente tenemos que los transistores de efecto de campo son un dispositivo electrónico que es utilizado como interruptor, puede ser utilizado como electrónicamente un controlador, un amplificador. En este caso lo estaremos utilizando como un amplificador. Además de que estaremos no solamente utilizando el transistor JFET, sino que además estaremos utilizando también un transistor BJT. El objetivo de esta práctica de laboratorio es diseñar, verificar el funcionamiento y medir los parámetros del amplificador de efecto de campo en su configuración como divisor de tensión en la parte de amplificación. Pues inicialmente para iniciar este laboratorio nuestro primer paso fue buscar el datasheet del transistor que utilizamos, que en este caso es el interruptor, el transistor 2N3819. Seguido a esto, bajo un poquito más allá, una vez se buscó la hoja de datos, pues se procedió a diseñar lo que es la etapa amplificadora utilizando el transistor ya mencionado anteriormente. Bueno, lo dejo con el compañero. Muy bien. Bueno, para ello se usaron los valores de IDSS igual a 10 mA y BGS off o BGS de corte igual a menos 3 voltios. Estos últimos datos fueron sacados de el datasheet. Bueno, también que era necesario ubicar el punto en el centro de esos dos valores, o sea, de IDSS y BGS de corte. Eso con el objetivo de garantizar un mejor trabajo en la región activa. Bueno, para el valor de la fuente se acordó tomar un valor necesario dependiendo a lo que solicitaba el ejercicio. También se utilizó la ganancia dada el datasheet, y algo que nos brindó la guía fue la RLS de carga, la RL o resistencia de carga, que en este caso es de 10 kΩ. Bueno, con todos estos valores mencionados fueron de gran ayuda para poder realizar los cálculos. Para ello se utilizó la ecuación de Shortcut, que nos ayudó a hallar el ID. Este ID se utilizaba más adelante para poder graficar. Se hallaron los valores de BDS, los valores de la resistencia, como por ejemplo RD, RS, R2 y R1. Además de esto, se calculó la ganancia utilizando la ficha técnica y la fórmula que se utiliza para hallar la ganancia Q. Y después de eso se hallaron también los capacitores como el CU, CI, CO y CB. Con estos datos que se tuvieron a partir de los cálculos, se logró diseñar el circuito, armar el circuito en el simulador Proteus, como se puede ver aquí en la figura número 2. Una vez realizado esto, se procedió a graficar en el programa de Excel, ubicando los valores de IDSS versus BGS. El IDSS va a ir en el eje de las Y y el BGS de corte irá en el eje de las X. Se ubicó en IDSS el valor de 10 mA y en BGS de corte el valor de menos 3 voltios, perdón. Y también se ubicó el punto Q, que en este caso sería 4 y
menos 1.1. Además de eso, en la otra parte se ubicó el valor de BDS, que sería 3,4. Muy bien, una vez obtenida la gráfica, se procedió a implementar en el circuito que le había mostrado anteriormente el transistor BJT. Para ello se buscó el datasheet de igual forma para obtener ciertos datos que se requerían para calcular la resistencia de los capacitores y poder garantizar una mejor ganancia. Prosigue, Sheira. Primero que nada, se buscaron las ecuaciones para desarrollar primero la parte de la amplificación con el BJT, ya que pues su configuración se necesitaba para luego posteriormente agregar esa etapa a el funcionamiento con el FET y así hacer un tipo de cascada entre ambos transistores y poder aumentar un poco la ganancia. Para ello, como dijo el compañero, se buscaron los datos en el datasheet para empezar a la realización, donde encontramos que la corriente en el colector máxima que se mantenía era de 0.8 amperios y que el beta que era característico era de 100 a 150. En este caso nosotros tomamos 150. Se empezaron a hallar los parámetros, por ejemplo el VCE, que es el voltaje entre el colector emisor, se halló para luego ser usado y hallar otros valores, como lo fue el ARC, que era la resistencia del colector. También se halló R1, R2, que son las resistencias que se encuentran en paralelo. También se halló la corriente en el emisor, y luego que ya obtuvimos estos valores de resistencia como tal, se empezaron a hallar los valores de las resistencias, pero para hallar los valores de los condensadores. Por ejemplo, se halló, nos dice que XC es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la resistencia en el capacitor. Entonces, una vez hallamos estos valores de resistencia, pasamos a hallar los valores de los capacitores, para poder tener una configuración del circuito y que funcionase de la mejor manera. Entonces, una vez teniendo esos valores, montamos el circuito en el simulador Proteus y posteriormente también se buscó sus señales en el osciloscopio para corroborar que sí estaban bien. Eliezer, baja al punto 5, por favor. Exacto. Entonces se buscó que la señal pues estuviera bien para proceder a conectar con el JFET y así ver qué ganancia teníamos. Subo un poquito a la simulación con el JFET y el BJT. Exacto. Si nos damos cuenta, pues en este caso el JFET se encuentra, no vemos una resistencia. ¿Dónde se fue esa resistencia? Bueno, esa resistencia, lo que pasa es que al realizar o al minimizar más ese circuito, pues tenemos que esa resistencia, al hacerla en paralelo, R1 y R2, pues va a quedar
un valor que va a ser el que se va a utilizar. Esto para criterio de reducir un poco el circuito. Y se le conectó a su vez el circuito de división de tensión del BJT a el del JFET. Habiendo dicho esto y habiendo hecho esto, procedimos a conectar el osciloscopio para ver la señal de salida con respecto a la de entrada, o el voltaje out y el voltaje in. Eliezer, baja a la otra. Exacto. Aquí tenemos pues la señal que salió con respecto a la señal que entró, y así vemos que la ganancia pues tuvo un aumento de una gráfica con respecto a la otra. Listo, eso sería todo. Bueno, en conclusión decimos que los JFET pues no se utilizan tanto para amplificar, para ello están los BJT, que son muy buenos para eso. Y también que, bueno, al configurarlos de esta manera, podemos ver cómo es el funcionamiento de uno con respecto al otro. Listo, eso sería todo. Ok, muchas gracias.